Este año 2020, nosotros hemos estado bajo la visión o bajo la proclamación de algo que se declaró desde el inicio de año. Yo sé que algunos en lo particular no están de acuerdo con las proclamas proféticas y no pretendemos generalizar esas proclamas proféticas. Sin embargo, sabemos que cuando se habla algo, cuando Dios muestra algo, una directriz, entendemos que el Señor a cada campamento, precisamente en el campamento de donde nosotros hemos estado trabajando y afines, el Señor nos habló y nos declaró que este año 2020 era el año de la visión celestial. Y definitivamente que eso fue importantísimo que nosotros lo recibiéramos y nos preparó para todas estas cosas que estaban por acontecer. Esta situación difícil que hemos estado pasando, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. El hombre se ha dado cuenta que es frágil a través de este enemigo microscópico que nos ha puesto a todos, nos ha sacado de nuestra rutina, de nuestros planes, de nuestros proyectos, y el Señor nos ha mostrado que en cualquier momento Él es el poderoso, el que puede movernos de un lado a otro. Como dice Santiago en su palabra, que tenemos que decir si Dios lo permite, si Dios lo desea, si Dios lo hace, tomando en cuenta a Dios primero y luego nuestros planes. Así que hagamos todo lo que hacemos, lo debemos de poner delante del Señor. Y por eso es que en esta noche no me voy a extender mucho. Sé que muchos han estado esperando que empezáramos a predicar y yo sé que es un día entre semanas, así que voy a predicarte sobre algo relacionado a la visión. Y en esta oportunidad yo titulé a esto Visión de Fe, visión de fe. Cuando vemos la palabra fe, es una palabra que nos la muestra el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 11. Cada vez que oímos la palabra fe, nosotros nos vamos a Hebreos capítulo 11 y ahí empezamos a ver cómo lo que este capítulo empieza a hablar sobre nuestros padres, nuestros antecesores, las personas en la Biblia que fueron marcando la trayectoria a través de la fe. Hombres de Dios que fueron usados para dejarlos el Espíritu Santo como ejemplo en la Escritura para que nosotros pudiéramos aprender a cómo caminar, para que nosotros pudiéramos aprender a cómo agradar a Dios, para que nosotros aprendiéramos a ver cómo es este proceso de la vida del Hijo de Dios. Nosotros tenemos que entender, primero, el libro de Hebreos dice la definición de lo que es fe. Es una palabra tan corta, solo lleva 2 letras en nuestro idioma español, pero es una palabra muy profunda, muy preciosa. Es una llave tremenda que toca el corazón de Dios. Es una llave que nos ayuda para alcanzar las cosas que Dios ha preparado para que nosotros las alcancemos. Es una palabra que nos ayuda para ser fortalecidos y llenos del Señor. Por eso ahora vengo a decirte, dice el libro de Hebreos, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no se ve. Imagínate qué raro que la palabra fe yo te la puse hoy como visión. Y aquí dice este libro, ahora bien, la fe es la certeza, estar completamente seguro de algo que uno está esperando, y la convicción, estar convencido de algo que tú no ves. Pero sin embargo, cuando vemos esto, tenemos que aplicarlo a los ojos espirituales. Los ojos naturales, si tienes algo, yo por ejemplo no necesito fe para ver esta taza, porque esta taza está aquí, mis ojos la ven, suena cuando yo la toco, mis manos la pueden palpar. Para eso no necesito fe porque estoy viéndolo con mis sentidos naturales. Pero si esta taza no estuviera en este lugar, si yo la escondo aquí de la pantalla, ¿verdad? Si yo la escondo y yo digo, aquí va a haber una taza, aquí va a haber una taza, por fe, uno no ve nada, pero uno sabe que va a haber algo en eso, en el lugar. Y entonces uno se da cuenta que la fe es
La certeza no de lo que ven tus ojos naturales, sino la certeza de lo que ven tus ojos espirituales. Es la certeza de algo que estás esperando. Es el convencimiento de algo que tal vez para otros será absurdo, para otros será tonto, pero para los que son de fe, las cosas son grandes y preciosas en el reino espiritual. Por eso nosotros entendemos, los hijos de Dios, entendemos que la fe es poderosa, la fe tiene poder, la fe puede mover montañas. El Señor Jesús le habló a sus discípulos y les dijo, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, una fe minúscula, pequeña, ustedes pudieran decirle a este árbol, vete y vete al mar. Ustedes podían mover este monte. La fe mueve montañas. Nosotros podemos ver cómo el Señor Jesús le habló a sus discípulos de fe, cómo el Señor Jesús se agradó cuando veía personas que tenían fe. El Señor Jesucristo se da cuenta cosas bellas y hermosas. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, dice el escritor de Hebreos. Si no hay fe, olvidémonos. Si estás oyendo este mensaje y no le mezclas fe, no te va a servir de nada. Perdóname, pero estás perdiendo tu tiempo. Pero si a este mensaje le mezclas fe, si tú crees que Dios te va a hablar, si tú crees que el Señor tiene algo para ti y le mezclas fe a la palabra, si le mezclas fe a lo profético, si le mezclas fe a los dones que el Señor mueve, te vas a dar cuenta que el Señor te va a dar una bendición para accesar, para alcanzar cosas maravillosas que vienen de Él. Por eso el libro de Hebreos dice, si no hay fe, es imposible agradar a Dios, porque necesario es una necesidad que el que se acerca al Creador, que el que se acerca a Dios, tiene que creer que Dios existe y que Él es recompensador, remunerador de los que le buscan. Dios se agrada a aquellos que le buscan. Dios recompensa a los que le buscan. Yo quiero buscarle. ¿Cuántos quieren buscarle a Él? ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo necesito buscarte más? Por eso la fe nos da la bendición de agradar a Dios. Y cuando Dios se agrada de nosotros, las puertas se abren. Cuando Dios se agrada de nosotros, las victorias vienen. Cuando Dios se agrada de nosotros, vamos a hacer proezas en el Señor. La Biblia habla de 12 espías que fueron enviados por Moisés. Y dice la Biblia que los enviaron a la tierra prometida, y 10 de los espías trajeron un mal informe. 10 de los espías empezaron a ver la tierra, los frutos de la tierra, pero empezaron a ver a los gigantes, empezaron a ver a los enemigos, empezaron a decepcionarse, empezaron a ver las cosas difíciles, sus fuerzas no podían dar, y dudaron de la promesa de Dios. Pero 2 de ellos, dice la palabra, 2 de ellos que tenían un espíritu diferente, dice el libro de Números, Caleb y Josué, tenían un espíritu diferente y le creyeron a Dios, tenían fe en lo que Dios había hecho y dijeron a sus hermanos, si el Señor se agrada de nosotros, nosotros vamos a conquistar esa tierra, si es que Dios se agrada de nosotros, y esos enemigos serán destruidos, serán como un pan comido. De ahí viene nuestra lengua hispana donde yo crecí, cuando uno decía, ay, miren, aquí viene aquel equipo a jugar contra nosotros, cualquier deporte, sea fútbol, baloncesto, y uno sabía que ese equipo no era muy bueno y uno podía jugar mucho mejor que ellos. Decía uno, ese equipo es pan comido para nosotros. Y nosotros vemos que la Biblia lo aplicó uno de sus siervos de los espías, y con un espíritu diferente, y le dijo a Moisés y le dijo a los hermanos, si Dios se agrada de nosotros, esos enemigos serán pan comido. ¿Y por qué? Porque a ellos el Señor les ha quitado la cobertura, el dosel de protección que ellos tenían, Dios se los quitó. Y los que son de fe pueden ver que más allá de sus enemigos está el poderoso gigante, como David, Saúl y todos los del ejército temblando por ver a un Goliat grande, pero David no le importó el tamaño de Goliat, porque David podía ver al poderoso gigante que no había perdido ni una sola batalla.
Entonces, si agradamos al Señor, vamos a caminar en fe, vamos a ver que si nosotros tenemos fe es posible agradar a Dios. La Escritura nos enseña que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú aún respecto a cosas futuras, dice Hebreos capítulo 11 y versículo 20. Cuando él decretó, cuando tú hablas en fe a tus hijos, tú vas a bendecir a tus hijos de las cosas del futuro. Cada vez que tú oras por tus hijos, profetiza bendición en el futuro de ellos. Cada vez que pones a tus hijos. Por eso ahora que estamos en la preparación de regresar a la congregación, de regresar a adorar y glorificar el nombre del Señor, yo desde ya declaro la bendición del Señor en ese lugar. El Señor nos va a ministrar, el Señor nos va a visitar, el Señor se va a mover de una manera maravillosa y vamos a, Padre, en el nombre de Jesús, declaro la protección sobre tus familias, la bendición sobre ellos. Seremos prudentes, Señor, pero sobre todo tu cobertura de protección va con nosotros y con fe te vamos a alabar, te vamos a glorificar y vamos a predicar tu palabra y vamos a testificar que tú fuiste bueno, eres bueno y seguirás siendo bueno con nosotros. Caminaremos en fe. La fe, mis amados hermanos, en esta noche quiero decirte que la fe te sirve para caminar. El que tiene visión no se queda estático. El que tiene visión está avanzando. El que tiene visión tiene victorias. El Señor les quiso dar la victoria a ese pueblo para que entraran. Estuvieron a punto de entrar allá en ese territorio al otro lado del Jordán, Cades Barnea, donde ya estuvieron a punto de entrar. Fueron probados y se dieron cuenta que los enemigos eran grandes, pero dos de ellos sabían que el Dios poderoso podía llevarlos. Y en cambio los otros trajeron un mal informe. Y por eso, a punto de entrar, el Señor no se agradó de ellos y los mandó de regreso a dar vueltas y vueltas y vueltas en el desierto por 40 años. 11 días se volvieron 40 años. Cuando no tienes fe, te retrasas. Cuando no tienes fe, no avanzas. Cuando no tienes fe, no tienes visión. Porque cuando tienes fe, se te abre la visión celestial. Se te abre el panorama del Señor. La fe está alineada a la visión del Señor. Eso se aplica en todo campo. Hasta los visionarios humanos saben de eso. Pero en la Biblia no hay mejor visionario que el Hijo de Dios, que puede ver las cosas futuras a través de las promesas que el Señor ha hablado, de lo que Dios ha declarado. La palabra del Señor es nuestro documento legal que nos va a hacer llegar y nos va a bendecir y nos va a alumbrar el caminar que nosotros necesitamos. Ahora, cuando uno estudia cuál es el componente de una visión, tal vez yo te lo voy a explicar a nivel del plano porque yo soy médico y puedo entender la fisiología humana y te puedo mostrar, por ejemplo, cuando una persona quiere caminar y su visión tiene su sentido de la vista, necesita tres cosas. Número uno, necesita luz. Si no hay luz, no va a haber claridad en la visión. La visión necesita luz. Te necesitas una luz en tu visión natural. Usted y yo podemos tener el mejor ojo de todos. Podemos tener una visión nítida, 20/20, 20/100, 20/50, una 20/10, 20/15, 20. La visión más perfecta es la 20/20, pero 20/15 es mucho más allá de lo perfecto. 20/10 es mucho mejor. Cuando ya tienes 20/50, 20/200, es que ya estás quedándote ciego. Pero la visión, lo interesante de la medición de la visión es que tú puedes tener una visión sana, pero si no hay luz no vas a ver nada. No vas a ver nada. Así que la luz es un elemento importante. Tus ojos son elementos importantes para ver. Tienen que estar sanos tus ojos para poder ver. Si no están sanos los ojos, aunque haya luz, no vas a poder bien. Y por último, la visión. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Qué es lo que estás percibiendo?
Por eso el día de hoy te quiero enseñar que la visión de caminar en fe con el Señor va llena de la luz. ¿Y quién es la luz? La luz es el Señor. La luz es Dios. La luz es su palabra. La luz es su palabra profética. Nos está enseñando, mostrando el camino, y Él mismo es la palabra viva, y Él mismo es nuestro Dios, y Él mismo es nuestra luz, y nosotros reflejamos la luz del Señor, y por eso somos la luz del mundo, no porque tengamos luz propia, sino porque reflejamos la luz que hay en nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos un caminar en esta vida, tenemos un caminar, tenemos un proyecto, un proceso que el Señor ha diseñado para nosotros, un plan que Dios ha diseñado para que nosotros caminemos, y una senda. El justo tiene una senda, y esa senda es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 18. Él abrió el libro de Isaías y él proclamó esta palabra, declaró esta palabra en público y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para esto. Número 1, para anunciar las buenas nuevas a los pobres, el evangelio a los pobres. Número 2, para liberar o proclamarle libertad a los cautivos. Número 3, para la recuperación, dice esta palabra, esta versión, la recuperación de la vista a los ciegos. Y 4, para poner en libertad a los oprimidos. Y número 5, anunciar el año favorable del Señor. Cuando vemos esto nos damos cuenta, y yo me voy a centrar en lo que habla de los ciegos. Y dice la recuperación de la vista, dice esta versión. Recuperar la vista, recuperar la visión. ¿Quiere decir que la visión se puede perder? Sí, efectivamente, la visión se puede perder. Hay enemigos de la visión. La duda, que es contra la fe, hace que pierdas la visión. La visión se puede perder de muchas maneras. Hay cegueras en la Biblia que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, vemos a un hombre llamado Isaac. Un hombre llamado Isaac, y nos damos cuenta que este hombre llamado Isaac, la palabra lo llama como el que era el hijo de la promesa, el que tenía gozo, y vemos tantas cosas que Dios tenía para él. Sin embargo, su edad fue avanzando, y conforme él fue avanzando ya no veía de la misma manera, ya no podía ver de la misma manera. Muchas veces nosotros podemos ir avanzándonos en el evangelio y avanzando en este caminar, y podemos ir en nuestra caminar como hijos de Dios. Necesitamos renovación de fuerzas. Tenemos que renovarnos como el águila. Por eso la palabra nos dice que nosotros tenemos que renovar y tenemos que examinarnos. Tenemos que tener ojos como los seres vivientes, ojos de afuera, ojos internos alrededor de nosotros. Tenemos que ver qué hay dentro de nuestra vida. Tenemos que pedirle al Señor. Tenemos que ver cómo está nuestro amor. Si nuestro amor está cayendo, nuestra visión caerá, nuestra fe menguará. Por eso tenemos que estar constantemente viendo y dependiendo del Señor, y sabiendo que el Señor renueva las fuerzas a sus hijos. También vemos a un hombre llamado Sansón. Si tú te recuerdas, Sansón era un hombre que fue usado de parte de Dios para hacer cosas impresionantes, pero también dice la palabra que sus ojos eran una puerta, era una atadura para caer en debilidades que él tenía. Él tenía debilidades de inmoralidad sexual, tenía problemas con sus ojos, tenía problemas. Él era cautivado por las mujeres filisteas.
Puedo entender que Sansón perdió la cabeza y perdió la cabeza por Dalila. Dalila le robó su corazón, Dalila lo cautivó, lo manipuló, así como hay muchas personas que pueden ser cautivadas por el enemigo, por pornografía, por fornicación, por adulterio. Son unas manipulaciones espirituales que vienen a querer destruir y las personas enloquecen, las personas ya no actúan de una manera correcta y empiezan a actuar como Sansón actuó y a tal punto que Sansón perdió su visión porque el enemigo le mató la visión. El enemigo le mató la visión, el enemigo, los filisteos le mataron su visión y dice que cuando le quitaron sus ojos, él empezó a ser el que todos los enemigos se reían de él y empezó a trabajar para ellos y lo llamaron para hacer un circo enfrente de él y dice la palabra que él ya no miraba nada, sin embargo la misericordia de Dios estaba con él y su pelo le volvía a crecer, le volvía a crecer y le volvió a crecer. Un muchacho lo tuvo que guiar, el que no tiene visión lo tienen que guiar o animales o lo tienen que guiar animales amaestrados o lo tienen que guiar para poder caminar, necesita de un bastón para poder ver, para no poder caer, para no desviarse. Una persona que no puede ver está en riesgo de caer, de tener un accidente. Una persona como Sansón tuvo que ser guiada por un muchacho. El muchacho lo llevó hasta donde estaban las columnas y ahí fue donde él murió y mató con su muerte a muchos filisteos. La Biblia dice que él es uno de los héroes de la fe, por eso nosotros los que estudiamos la escritura creemos que Sansón se salvó a pesar de todo. Sansón se salvó porque lo dice el libro de Hebreos que él es un héroe de la fe. Sin embargo, qué triste terminar así. Dios no quiere que terminemos así. Dios quiere que terminemos en victoria. La palabra dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Por eso creemos y confiamos en el Señor. Otra persona que perdió su visión, dice la palabra, se llamaba Elí. Él tenía el ejercicio precioso de ser el sumo sacerdote. Él era el único en el pueblo de Israel que una vez al año podía entrar a ofrendar a la presencia del Señor. Todos los demás no lo hacían, todos los demás no tenían ese privilegio como usted y como yo, que podemos entrar a la presencia del Señor cualquier hora del día, los 7 días de la semana. En ese tiempo solamente lo hacían los que eran de la tribu de Leví. Dentro de ellos tenían, bueno, primero todos los del pueblo de Israel, después solamente los de la tribu de Leví y dentro de ellos tenían que seleccionar a los sacerdotes de 30 a 50 años y dentro de los sacerdotes solo había uno que se llamaba el sumo sacerdote y ese uno era el que podía entrar a la presencia de Dios una vez por año para poder disfrutar esa bendición dentro de todo el pueblo. Y ese era Elí, pero Elí no valoró. Dice la palabra que sus hijos menospreciaron la palabra del Señor, eran hijos de Belial. Dice la palabra que sus hijos menospreciaban la ofrenda del Señor y tomaban de su ofrenda para sí mismo. Y dice que también tenían relaciones ilícitas sexuales con mujeres fuera de su matrimonio, cerca de los atrios de donde se daba la ofrenda al Señor. Estaban profanando las cosas santas. Y dice que Elí por eso no reprendió a sus hijos, no le estorbó el pecado a sus hijos. Vino un profeta y le dio una palabra dura de parte de Dios y él no le importó. Vino un Samuel pequeñito y Dios le da palabra de reprensión a Elí y tampoco le importó. En ese tiempo vivió el tiempo una escasez terrible y dice la Biblia que esa escasez se convirtió en que las visiones fueran poco frecuentes y la palabra de Dios fuera escasa en ese tiempo. ¿Por qué? Un Elí que se había acomodado, que su casa no estaba ordenada. Y aquí vemos cosas interesantes y tremendas de la Escritura. Más adelante, el Señor Jesucristo
habla y dice, porque te quiero tocar algo importante también. Nosotros que somos sus hijos tenemos que tener cuidado con un enemigo terrible, un enemigo que se llama religiosidad. Ese enemigo que se llama religiosidad puede afectarnos y dejarnos ciegos. La palabra dice que cuando Jesús hablaba de los fariseos, les decía, ustedes ciegos, ciegos, guías de ciegos. Y no solamente ciegos porque no miraban, sino ciegos porque no querían ver. Y entonces vemos nosotros que estas cegueras es lo que Dios quiere sanar. Dios quiere quitarnos de la ceguera porque la ceguera nos estanca. La Biblia nos enseña que Jesús visitó Jericó en Lucas capítulo 18 y versículo número 35. Aconteció que al acercarse a Jericó, había un ciego que estaba sentado junto al camino y estaba mendigando, estaba pidiendo limosna como un mendigo. No tenía fuerza para trabajar, no tenía bendición para poder salir adelante, dependía de los demás. Y entonces dice la palabra que este ciego, no solamente, imagínate, estaba ciego y todavía así vivía en una ciudad llena de maldición. Porque la Biblia habla de que Jericó es una ciudad que el Señor maldijo, una ciudad que el Señor declaró que no se volviera a construir, a reedificar esa ciudad cuando las murallas cayeron. Y dice la palabra que a pesar de lo que Dios había dicho, un mismo rey de Israel la reconstruyó de nuevo y acarreó maldición para él y para su familia. Y cuando vemos nosotros nos damos cuenta que a pesar de esa maldición Jesús visitó esa ciudad. En esto que me bendice a mí de una manera tan especial, porque no importando qué tanta maldición y tantos defectos podamos tener, Jesús visita esos lugares para encontrar a sus hijos que están bajo maldición. Por eso sus hijos que están acá, nosotros que somos sus hijos, que alguna vez tal vez una autoridad nos maldijo, algún padre nos dio una palabra mala, una madre nos dio una palabra inadecuada y nos entró maldición. A cualquiera de aquellos que me estén oyendo ahora, quiero decirte, Jesús visita los lugares donde hubo maldición para romper la maldición y para bendecir a esas personas que el Señor tiene un plan para ellas. Dice la palabra que cuando se estaba acercando Jesús a ese lugar llamado Jericó, había un ciego que estaba junto al camino y estaba mendigando. Dios no quiere que estés junto al camino, Dios quiere que estés en el camino. Amén. Dios no quiere, repito de nuevo, Dios no quiere que estés junto al camino, Dios quiere que estés en el camino del Señor, con Él, metido con Él, no viendo a los demás pasar. El que está en el camino solo es un espectador de aquellos que corren. Dios quiere que estés corriendo la carrera, no te quedes junto al camino, métete en el camino, métete en el río del Señor, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Pero si estás ciego, no vas a poder estar en Él. Pero cuando el Señor, dice la Biblia, que iba caminando y llegó ahí, este ciego estaba sentado y empezó a oír que había algo diferente. Él no miraba, pero sabía que el ambiente estaba cambiando. Él no podía entender qué estaba sucediendo a cabalidad. Y dice la Biblia en Lucas 18:37, le informaron, le preguntó a alguien, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está aconteciendo? ¿Por qué se oye diferente hoy el día? Y entonces una persona, alguien le dijo que estaba pasando por ese lugar Jesús de Nazaret. Y entonces este ciego había oído algo, había escuchado algo, había oído que había un hombre de Nazaret que se llamaba Jesús, que hacía milagros y había hecho cosas imprecedentes, grandes en la tierra de Israel en aquellos días. Y entonces cuando él escuchó que Jesús estaba pasando, él no sabía dónde estaba Jesús, pero él empezó a gritar. Él empezó a gritar y él empezó a decir, Jesús, dice la Biblia, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David,
ten misericordia de mí. ¿Cuántos pueden decir en esta noche, necesitamos la misericordia, Padre? Necesitamos la misericordia, Señor. Necesitamos que nos visites, necesitamos que nos ayudes, necesitamos que nos fortalezcas. Cúbrenos, Señor, de todo virus, de toda epidemia. Cúbrenos, Señor, de toda crisis económica, de todo hambre que pueda venir. En el nombre de Jesús, confiamos en ti, confiamos en que estamos contigo, Señor. Confiamos en que seguiremos predicando tu palabra en medio de cualquier situación y circunstancia en contra nuestra. Sabemos que vas con nosotros y queremos, Señor, que tu misericordia descienda sobre mi vida, descienda sobre mis hijos, descienda sobre mis hijas, descienda sobre mis generaciones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendigo a cada hogar, bendigo a cada hijo e hija espiritual que está apoyando en oración, conectados y que están, Señor, unidos a la visión de esta iglesia, de lo que estamos haciendo para ti, papito, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Tienes grandes cosas para nosotros. Y entonces dice la palabra que empezó a gritar y a decir, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él trataban de reprenderlo, que se callara. Pero él dice que gritaba mucho más. Hay personas que quieren bloquear la oración de otros. Como no están pasando esa situación, no les interesa. Pero este que tenía la necesidad, no le importó lo que decían los demás. Él siguió hablando, él siguió proclamando, él siguió diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces cuando Jesús oyó a esta voz de este ciego, se detuvo. Jesús se detiene para oír a los que claman. Jesús se detiene para oír a los que claman recio, a pesar, y elevan su voz hacia él, independientemente de lo que digan los demás. Y se detuvo y ordenó que lo trajeran. Y cuando él estuvo cerca, Jesús le preguntó y le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y este le dijo, Señor, yo quiero recobrar la vista. Quiere decir que él había perdido la vista. Él tuvo la vista, pero la perdió. ¿Cómo la perdió? No sé cómo la pudo haber perdido. Si él fue por enfermedad, si fue porque envejeció, si fue porque tuvo un trauma, un golpe en sus ojos. ¿Qué le pudo haber pasado a sus ojos? La Biblia no dice. Pero dice la Biblia que él pidió recuperar la visión. El Señor puede hacer que recuperemos la visión. La Biblia dice que hay una iglesia que el Señor le reprende duramente, duramente, la iglesia de Laodicea. Y el Señor le dice, aquí tú dices que eres rica y que tienes de todo y que no tienes necesidad de nada. Pero aquí le dice el Señor que yo te miro pobre, te miro ciega y te miro desnuda. Te aconsejo que compres colirio de mí para poder ver tu condición. Y entonces es el Señor que trae colirio para darle de vuelta la visión a aquellos que tuvieron visión. Y hoy el Señor bendice tu vida y te retorna visión para ver las cosas que antes mirabas y que dejaste de ver. El Señor te las devuelve para ver su misericordia, te las devuelve para ver su bendición, te la devuelve para ver los planes que Dios tiene para ti, ministerio que Dios tiene para ti, bendición que Dios tiene para tus hijos y para tu familia, el plan de Dios para tu vida, el plan de Dios para Ministerio Selim Maryland. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor hace que lo recuperemos. Y cuando estaba este ciego y le dice esto, que recupere la vista, Jesús le dijo, recibe ahora tu vista, recibe ahora tu vista, tu fe te ha sanado. Por eso te quiero decir que la visión va con la fe, la visión camina con fe. En visión de fe caminaremos, conquistaremos, seremos victoriosos, seremos vencedores, veremos la mano preciosa del Señor actuando en nosotros. Y dice la palabra que al instante, este hombre recobró la vista y le sería glorificando a Dios. Aquel que estaba junto al camino, aquel que estaba
dependiendo en el camino, aquel que estaba estancado junto al camino, el Dios maravilloso, el Hijo de David, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo encontró, tuvo un encuentro con él, le preguntó qué quería que le hiciera, él le dijo que recupere la vista y entonces dice la palabra que al instante le dijo, tu fe te ha sanado, recibe la vista. En esta noche yo le pido al Señor que recibas la vista, que recibas la visión, que recibas la unción de Dios para tu vida. Y al instante recuperó la vista y ya no se quedó junto al camino. Eso es lo que me da bendición a mi vida. Ya no se quedó estancado, sino que se metió en el camino como uno de sus discípulos y dice que y le seguía. Los que tienen visión siguen a Jesús, los que tienen visión siguen la luz. Y los que tienen visión siguen al Señor, no como cualquiera, sino glorificando a Dios. Yo quiero seguir al Señor para darle gloria. Quiero seguir al Señor para proclamar sus bondades. Quiero seguir al Señor para ver lo que Él tiene para mi vida, pero siempre reconociendo que Él va delante de mí, abriendo brecha, destruyendo mis enemigos, marcándome el camino, viendo dónde voy a ir a caminar. Iré detrás de Él, porque si voy en pos de Él, voy a hacer las cosas que Dios quiere que haga. Y no importa las consecuencias que vengan, si queremos ir en pos de Él, tomaremos nuestra cruz, nos negaremos a nosotros mismos y le seguiremos y alcanzaremos cosas grandes en nuestra vida como hijos de Dios. La palabra dice que este ciego glorificaba a Dios cuando le seguía, y cuando toda la gente, aquellos que lo callaban, aquellos que los miraban mendigar, aquellos que lo miraban junto al camino, cuando toda la gente vio aquello que estaba pasando, ¿qué pasó? Aquel que estaba junto al camino, que estaba ciego, que estaba necesitado, lo llamó el Señor, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Que recupere la vista. Él contestó y al instante el Señor le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y entonces empezó a caminar detrás de él y toda la gente vio eso. Eso es el Evangelio. Cuando nos ven caminando junto al Señor, la gente se da cuenta, y cuando vieron esto, dieron gloria a Dios. Yo anhelo que cuando las personas me vean caminar, le den gloria a Dios por lo que Dios ha hecho conmigo. Yo anhelo que cuando las personas vean la visión que yo tengo ahora, le den gloria a Dios, porque reconozcan que ha sido Dios el que ha sido bueno. Bendigo tu vida, bendigo tu caminar, te bendigo con la visión celestial, la visión de Dios en este momento sobre tu vida, cambiando, moviéndote en el nombre poderoso de Jesús. Año de visión celestial. Estamos a la mitad del año casi. Este mes, en 2-3 semanas, estaremos a la mitad de este año y el Señor ha sido bueno. Nos ha dicho que hay visión en nosotros, seguiremos su visión, continuaremos con su visión, anhelamos ver y verle más claramente cada día. Declaramos su poder sobre nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Quiero hacer una oración en este momento por aquellas personas que tienen necesidad de que el Señor obre en ellos. Quiero hacer una oración al Señor pidiéndole que el Señor te visite como visitó a ese ciego, para caminar de nuevo, para recuperar cosas que habías perdido. El Señor te anhela para que tú camines con Él, que le sigas en el nombre de Jesús. Si alguna persona que está hoy aquí necesita en esta preciosa y maravillosa reunión virtual, si necesitas entregarte a Jesús, hoy lo puedes hacer. Si necesitas reconciliar con Jesús, hoy lo puedes hacer. Te bendigo en el nombre de Jesús, mi Dios todopoderoso. Y solamente haz esta oración conmigo. Si quieres hoy reconciliar o quieres rendirte a Jesús, le puedes decir: Señor Jesús, perdóname. Yo te necesito. Soy pecador. En este momento me rindo a ti.
En este momento te entrego mi vida. Abro mi corazón y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Padre, perdóname. Yo estuve contigo, cerca de ti, y me alejé de ti. Pero hoy regreso de nuevo y me rindo de nuevo delante de ti. Gracias por perdonarme. Gracias por ayudarme. Gracias por bendecirme. De hoy en adelante soy tu hijo y estaré en tu casa por siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Hermano que me escuchas, bendigo tu visión. Que se aclare tu revelación. Que se aclare tu caminar. Si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Sanidad y colirio para ti. Mira lo que Dios ha hecho. Mira lo que Dios hace. Mira lo que Dios hará. En el nombre poderoso de Jesús. Visión de fe para tu vida. Sé lleno ahora en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.